Buenas tardes, iglesia. Vamos a orar. Recuerda subirlo. Y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones. Oren en su corazón, que el Señor pueda ayudarnos. Estoy un poquito dañado de la voz y que el mensaje se pueda escuchar. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ti, rogándote, suplicándote que nos ayudes, Señor, que me ayudes a mí, Señor, que la voz me pueda alcanzar para llegar hasta el final, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Que cada palabra, Señor, caiga en un terreno fértil de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y como ustedes saben, estamos en la serie de Marcos. Y aquí en esta serie hemos llegado al capítulo 4. Como ya hemos explicado, no estamos yendo versículo por versículo, pero como quizás se pudieron dar cuenta la semana pasada y esta semana, sí estamos trabajando con el contexto. O sea, estamos predicando cada texto alrededor de su contexto, y con los 9 textos que vamos a estar predicando de Marcos, si podemos seguir bien la línea, podremos darnos cuenta de qué es lo que el Señor quiere decirnos a través del Evangelio de Marcos. Para los que quizás nunca lo han escuchado, aunque los 4 evangelios tratan de los evangelios, cada uno de los escritores tenía un propósito particular y tiene algo que decirnos. Un error común que nosotros cometemos al estudiar los evangelios, hasta hace muy poco yo lo hacía también, era que nosotros tratábamos de construir una historia al lado de la otra. O sea, nosotros ponemos Marcos, Juan, Mateo, Lucas, y tratamos de hacer una sola historia con toda la información. En parte eso puede ayudar, pero perdemos de vista lo que Marcos nos quiere comunicar con los hechos, con los eventos, con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Una mejor manera de verlo es sin obviar todos los evangelios, leerlos todos, pero tener presente que ¿quién nos está hablando aquí ahora? Marcos. Y Marcos tiene un mensaje que dar. Habiendo dicho esto, quiero ya adentrarme un poquito en la introducción del sermón y quería hablarles al principio. Si somos buenos observadores, nos podemos dar cuenta en el mundo entero. Yo no sé, hará feedback si cojo un micrófono también y lo pongo por aquí. ¿Hace feedback? Sí. Y si nos podemos fijar en el mundo entero, ¿se escucha bien? Hay diferentes tipos de terrenos. Hay terrenos montañosos, hay países que tienen montañas llenas de nieve, hay terrenos llanos, hay sabana, hay desiertos, el desierto de Sahara, muchos otros desiertos. No todos los terrenos son iguales. Si también podemos observar, hay lugares donde hay más vegetación que otros. Estuve buscando por Google y según Google, yo no he viajado de Estados Unidos a Cuba y de Cuba a Estados Unidos, de Estados Unidos a Cuba, pero según Google en Latinoamérica, Brasil, Colombia, Perú y México son los países que más vegetación tienen. Ahí le sigue Venezuela, para que los venezolanos no se pongan bravos. Después de México viene Venezuela, y Bolivia también está cerca, si hay bolivianos en esta tarde. Pero también hay un fenómeno extraño, y es que en ocasiones nosotros vemos como en un mismo espacio de tierra, vamos a decir, toda esta zona aquí es un terreno, y en la mitad del terreno hay vegetación y en la otra mitad no. Yo no he ido tampoco, ojalá me inviten, pero dicen que en Dominicana, cuando tú llegas a Dominicana, las fronteras, hay parte de la frontera de Haití con Dominicana, y no se entiende cómo de una parte de la frontera hay vegetación y en la otra parte no. Y se supone que están en la misma porción del territorio. Otro misterio es como un país tan pequeño como Israel, que es un desierto, y sin embargo, aún siendo un desierto, no tiene la mejor de las condiciones, y existen casi cada tipo de plantas que hay. O sea, tiene mucha diversidad de árboles en un lugar tan árido y tan desierto
como Israel. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque es esta clase de agricultura. Porque hoy vamos a estar hablando de la tierra, vamos a estar hablando de la siembra, del sembrar. Y es importante que entendamos que a pesar de los diferentes terrenos, Dios es quien hace que las plantas puedan germinar. Y Dios tiene sus métodos para hacerlo. Hemos puesto por título a este mensaje: oír es obedecer. Oír es obedecer. Y lo que queremos llamar la atención en esta mañana es que Dios llama a los cristianos a escuchar su palabra para vivirla. Si tú eres un creyente y tú te encuentras aquí hoy, Dios nos llama a nosotros, a todos los que somos cristianos, a todos los que hemos sido regenerados, a escuchar su palabra. Esta es su palabra, pero Él nos llama a escucharla para vivirla. La palabra, si no está produciendo un cambio de vida, entonces no está siendo bien plantada, no está siendo bien sembrada. Te puedes conocer el Antiguo y el Nuevo Testamento de memoria, pero si tu vida no está cambiando, la palabra no está siendo correctamente sembrada. Cualquier conocimiento que estemos teniendo del Señor debería estar transformando nuestra manera de vivir. Eso es otra manera de decirlo. Cualquier conocimiento que tú estés teniendo de Dios debería estar transformando la manera en que tú te conduces en esta vida. Los puritanos tenían una frase peculiar que me encanta, y los puritanos decían: la teología es para la vida. La teología es para la vida. Si el conocimiento de Dios no está provocando algo en tu alma, en tu corazón, entonces posiblemente no estás conociendo a Dios. Estás conociendo a un falso Dios. Cada predicación, cada domingo que se trae aquí en el púlpito por los diferentes predicadores, debería estar haciendo que tu vida se traslade hacia la santidad. Cada enseñanza, cada domingo en este púlpito debería estar provocando que cada semana, cada domingo, cada mes, cada año, tú seas un creyente más parecido a Cristo y no menos parecido a Cristo. Si este año tú te pareces menos a Cristo que el año pasado, el problema no está en la palabra de Dios, el problema está en ti. La palabra de Dios no está dando fruto. La palabra de Dios no se está sembrando correctamente y deberías revisar por qué está pasando eso. Deberías revisar tú mismo qué es lo que está sucediendo. En este texto, Marcos nos muestra dos grupos de personas. Hay un grupo de personas que nos va a mostrar que le pudiéramos llamar un terreno infértil. Hay un grupo de personas que van a estar representadas con un terreno infértil y hay un segundo grupo de personas que va a estar representada con un terreno fértil. Piensen en esto mientras vamos predicando. Dos grupos de personas, terreno infértil, terreno fértil. Vayamos a los versículos 1 y 2. Y ya nos empieza a dar mucha información antes de comenzar con la parábola. ¿Qué dice? Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. ¿Qué pasó? Ya lo vimos en el capítulo 2. Miren cómo todo está se me olvidó la palabra, como unido, no sé decirlo ahora, unido una a otra, concatenado. Y otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. ¿Se acuerdan para qué venía la gente? A buscar su milagro. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Ya hay tantas personas arriba de Cristo que ya Cristo no puede enseñar desde la tierra porque las personas lo pueden aplastar literalmente. De tanto empujarlo y empujarlo, que ahora él tiene que subirse en una barca y desde la barca enseñar a la persona. Vamos a refrescar los conocimientos. Capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Qué dice la palabra? Dícele Jesucristo a sus discípulos: mira, ténganme en un barquito preparado ahí, en un lugar, porque hay tanta gente que me pueden oprimir. ¿Por qué? Una vez más, propósito
de gran parte de la multitud. Esto es importante porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. ¿Por qué las personas lo estaban oprimiendo? Porque todos querían su milagro y habían descubierto algo, que Cristo era tan poderoso, era algo tan inusual, era algo nuevo lo que estaba pasando, que este nuevo profeta, este nuevo maestro, con solo tocarlo, ya los milagros ocurrían. Eso era algo que nunca se había visto en la historia, eso era algo especial. Y es tanta la multitud que viene tras su milagro, que Cristo tiene que estar encima de un barco enseñando. Aquí viene otro detalle, versículo 2, y cuenta, y les enseñaba por parábola muchas cosas y les decía en su doctrina. ¿Y ahora qué empieza a hacer? Cristo no empezó ahora, empezó un poquito antes, y Cristo está enseñando por parábola. Cristo empieza a utilizar un mecanismo, un método de enseñanza llamado las parábolas. Pero las parábolas tenían un propósito, que dice el texto. Tenían el propósito de mostrar la doctrina, la enseñanza de Cristo. Si usted ve solo la parábola, usted se quedó sin nada. Usted tiene que preguntarse, ¿cuál es la doctrina, cuál es la enseñanza que el Señor me quiere traer a través de esta parábola? Si usted ve la parábola como una historia de cuento, si usted ve la parábola como una narración de algo histórico, usted se queda sin enseñanza. Las parábolas no han de ser interpretadas como una narración. Las parábolas no han de ser interpretadas como una poesía o como una profecía apocalíptica. Por eso la importancia que vamos a estar estudiando pronto, si el Señor lo permite, vamos a estar estudiando en el área de proclamación, cómo acercarnos correctamente a las Escrituras. Y lo primero que tienes que tener en mente es, esto es una parábola. El diccionario Vine nos da dos cositas, dos elementos que nos pueden ayudar. No vamos a dar una clase de parábola, pero que nos puede ayudar para interpretarla de manera correcta. Y él nos advierte de dos peligros. ¿Cuáles son los peligros? Y él dice, el primero es pasar por alto las características centrales. Si tú te acercas a la parábola y no ves las cosas centrales, las cosas más importantes, perdiste la parábola. Ese es el primer peligro. Si tú te acercas a la parábola y no ves lo más importante, perdiste la verdadera, la correcta interpretación de la parábola. Segundo peligro, dice el diccionario Vine, ¿cuál es? Detenerte en cada detalle de la parábola. Y ese es uno que cometemos muy seguido. Nosotros nos acercamos a la parábola y queremos que el aceite de la lámpara simbolice algo. Queremos que la arena del camino simboliza algo. La piedra simboliza esto. Las espinas simbolizan. Y nosotros queremos buscarle símbolo a todo. Y buscándole símbolo y explicación a cada palabra de la parábola. Porque la estamos interpretando como un discurso. Perdemos el significado de la parábola. Estamos haciéndole un análisis teológico. Como si estuviéramos interpretando Romanos capítulo 8. A una parábola. La parábola no es para interpretarla así. Entonces, estemos pendientes a dos cosas. Las cosas más importantes y no perdamos el tiempo con cada detalle. Habiendo dicho esto, continuamos en Marcos capítulo 3, versículos del 23 al 29, no lo vamos a leer. Marcos nos cuenta cuando Cristo lanza su primera parábola. O sea, esta sería ya la segunda parábola que hace. Pero hay una diferencia. En la primera parábola simplemente la dijo y nada más. Y como van a observar, en esta segunda parábola van a ver que se toma el tiempo para explicarla. El elemento nuevo que él nos presenta es que aquí no solo Cristo dice la parábola, sino que a partir de ahora Cristo va a hacer algo que tenemos que estar pendientes, que es que va a decir la parábola y se la va a explicar a algunos. Y vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, si el Señor lo permite, hasta donde podamos llegar, vamos a ver quiénes son esos algunos. Para hablar de esto, ¿qué imagen él utiliza? Utiliza una imagen común en Israel. ¿Cuál es? La siembra. La economía de Israel básicamente se conformaba de dos renglones: la pesca y la siembra, la cosecha. El que no pescaba, sembraba, y el que no sembraba,
pescado y el que no era cobrador de impuestos, que es lo que quería todo el mundo, para estar cómodo. Ahora, vamos a tratar, con la ayuda del Señor, de ver cuál es el mensaje, cuál es la doctrina de esta parábola. Una lectura superficial, algunos pudieran pensar que esta parábola nos enseña cómo sembrar bien. Si usted se queda solo con la historia, usted dice, bueno, al terminar esto, he aprendido la manera correcta de cómo sembrar. No, eso no es lo que enseña la parábola. Sino que la siembra debe traernos claridad a nosotros de lo que Él quiere enseñar. Él utiliza la siembra para enseñarnos lo que Él quiere enseñarnos. Y comienza del versículo 3 al versículo 8 a decirles la parábola. Y antes de comenzar, hace un llamado. ¿Y cuál es el llamado? Versículo 3, mírenlo ustedes en sus Biblias. Y Él dice, oíd. Pero la palabra oíd significa aquí obedecer. Algo que nos ayuda mucho al interpretar las palabras es ver la repetición de las palabras. Y nosotros vamos a ver tres palabras que se repiten mucho en nuestra parábola. Oíd, la escritura, y nosotros vamos a ver también que se repite la palabra del Señor, las escrituras y la palabra oíd. La palabra oíd, como les decía, no tiene que ver simplemente con escuchar un sonido, sino que tiene que ver más con el significado del mensaje. Digámoslo así para ilustrar un poquito y poderlo entender. Nosotros decimos que Dios escuche mi oración. Pregunta, ¿Dios no escucha todas las oraciones? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos decir? Que Dios responda lo que le estoy pidiendo. Algo similar es lo que está haciendo Cristo. Cuando Cristo utiliza aquí la palabra oíd en el griego, esa palabra tiene que ver con obedecer, responder a lo que Él les va a pedir. Versículos de 3 al 8. Podemos leer la parábola y lo que vamos a leer, léala ustedes con la vista, no la voy a leer. Y lo que podemos leer en la parábola es que el sembrador sale a sembrar y muchas semillas cayeron en terrenos infértiles. Si nosotros vemos los versículos de 3 al 7, lo que Cristo nos está diciendo es: el sembrador sale a sembrar y muchas semillas cayeron en terrenos infértiles y por lo tanto ninguna produjo nada. Hubo semillas que cayeron cerca del camino. ¿Qué produjeron? Nada, no dieron fruto. Hubo semillas que cayeron cerca de las piedras. Vaya leyendo con la vista para que lo pueda ver. ¿Qué produjeron? Nada. Y hubo semillas que cayeron cerca de los espinos. ¿Y qué produjeron esas semillas? Nada. Pero otras semillas cayeron en buena tierra. Y las que cayeron en buena tierra, ¿qué dieron? Fruto. Tenemos tres tipos de terreno diferentes con sus características particulares, pero Marco nos quiere enseñar algo. Ninguno de esos terrenos que dio fruto, pero tenemos un buen terreno y este buen terreno sí dio fruto. Entonces llegamos al verso 9 y ¿qué le repite una vez más? El que tiene oídos para oír, obedezca. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay terrenos que se les siembra la palabra y no dan fruto. Hay terrenos que se les siembra la palabra y dan frutos. Las parábolas es una historia contada donde se hace una comparación que debería traer claridad. Pero de alguna manera aquí nadie entiende nada. Como veremos a continuación, ninguno de los dos grupos entiende nada. Él está trayendo una parábola que debería traer claridad, pero las personas no están entendiendo. No entienden este recurso que Cristo está utilizando. Recordemos que hay una enseñanza en la parábola y Cristo quiere que obedezcan esa enseñanza. Para obedecerla, ¿qué tienen que hacer? Entenderla. Si no entiendes la parábola,
no la puedes obedecer. Tú no puedes obedecer algo que tú no comprendes, algo que tú no entiendes. Y como les decía, todo parece indicar que ellos no entendían nada. Ahora, entre la parábola, versículo 9, y versículos 13 al 20, entre las dos parábolas hay un pequeño discurso. Tenemos que entender eso. Ahora viene una pequeña plática de Cristo con ellos entre la parábola y la explicación de la parábola. ¿Y qué pasa ahora? Lean el texto atentamente. Dice, cuando estuvo solo, ahora está Cristo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron por la parábola. Pregunta, hágaselo usted mismo, yo se la voy a responder. ¿Con quién está Cristo solo? Respuesta, con los discípulos. Los discípulos eran más que los 12. No sé si recuerdan los 70 que él envió. Entre la gran multitud, entonces Cristo nos está dando un nuevo elemento. Entre la gran multitud que venían por su milagro, que venían por su bendición, tenemos a los discípulos que son más de los 12 y tenemos otro grupo que le vamos a llamar hasta ahora la multitud. Entonces nosotros tenemos todo este grupo de personas que se constituye por la multitud y los discípulos que son más que los 12. Los que tienen la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas lo van a ver con más claridad que la Reina Valera. Pero lo que está diciendo el texto es, o lo que está enseñando el texto es, Cristo está con un grupo de personas solas que son sus discípulos. Son personas que llevan tiempo detrás de él y son personas que le han visto hacer milagros, pero aún le siguen. Ellos no están ahí solo por los milagros. Ellos están por quien es Cristo. Ellos le creen a Cristo. Ellos siguen el ministerio de Cristo. Ojo, no tienen toda la claridad que deberían tener de quién es Cristo todavía. Ellos le están siguiendo a Cristo, no por lo mismo que le sigue la multitud, pero todavía no con toda la claridad de quién es Cristo. ¿Se hace entender eso que les quiero decir? Creo que vamos bien hasta ahí, si el Señor lo permite. Entonces, ¿qué hace Cristo? ¿O qué hacen ellos? Le preguntan. De alguna manera, ellos quieren entender qué es lo que está pasando aquí. Versículos 11 y 12, miren lo que dice Cristo. Y les dijo, a vosotros he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Vamos a tratar de explicar este pequeño discurso, vamos a tratar de explicar qué quiere decir esto con la ayuda del Señor. Vamos a ver el propósito de las parábolas. ¿Por qué hasta ahora Cristo no estaba enseñando con parábolas? ¿Y por qué de repente ya Cristo dijo una parábola y ahora trae una segunda parábola con explicación? Y todas las parábolas que vamos a ver a partir de ahora tienen la parábola y la explicación para los discípulos. ¿Y por qué no la explicación para las demás personas? Porque si no entendemos este texto, podemos hacer una mala interpretación de las Escrituras. Cuando dice en el versículo 11, a vosotros os he dado saber. La palabra ahí saber en el griego es ginosko y tiene que ver con entender o comprender, pero en progreso. De otra manera, les está diciendo, a vosotros les estoy dando entendimiento, conocimiento de lo que va a pasar. Esa palabra saber tiene que ver con un conocimiento ahora mismo y que va evolucionando, va creciendo poco a poco. Les estoy dando más entendimiento, les estoy dando más conocimiento de quién yo soy realmente. ¿Y de qué está hablando Cristo en el versículo 11? Léalo. ¿De qué está hablando? Del misterio del reino de los cielos. Ustedes, mis discípulos, a ustedes les estoy dando más conocimiento, más entendimiento de lo que es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Cristo es el reino de los cielos. Cristo es el rey del reino. Y todas las personas que le siguen por las motivaciones correctas
Las personas que reconocen su pecado, que creen en Cristo para salvación y se arrepienten, empiezan a disfrutar del reino de Cristo en su corazón porque tienen el Rey. Como decía alguien ahorita, Él ya, pero todavía no. Todavía Cristo no está aquí con nosotros, pero ya Cristo está reinando en nuestros corazones. Y a medida que entendemos más el Evangelio, a medida que tenemos más claridad de quién es Cristo, ese reino ya va creciendo dentro de nosotros. Todavía no estamos en el cielo, no estamos en la eternidad, pero ya tenemos más conocimiento del reino. Así va a pasar con los discípulos. Saber en progreso. Ustedes van a conocer más todavía. Mientras más conocen a Jesús y quién verdaderamente es, más comprenden el misterio del reino de Dios. A medida que ellos iban a ir ahora conociendo más de Cristo y más de Cristo y más de Cristo, iban a entender más quién es Cristo. Y estoy seguro que a muchos de nosotros les pasó eso. Y hablamos de la semana pasada, el primer entendimiento que teníamos de Cristo, cuando nos convertimos, y posiblemente quién es Cristo para nosotros. Y yo espero que sea un Cristo más grande, un Cristo más virtuoso, un Rey más poderoso. Y a medida que pase cada semana, cada mes, cada año, mi esperanza está en eso. Que cada día para nosotros tengamos más certeza de que tenemos un gran Rey. Más entendimiento de quién es ese Rey que reina en nuestros corazones y en nuestra vida. Ahora Jesús ubica a sus seguidores en dos grupos. A esa multitud la ubica en dos grupos. Primero, los que están cerca de Él, sus discípulos, que van comprendiendo poco a poco. Segundo, los de afuera, la multitud. Y la multitud estaba caracterizada por dos grupos, no por un solo grupo. La multitud se caracterizaba, como ya lo vimos, capítulo 3, versos 9 y 10, por todos los que venían por su milagro. La multitud, estaban todos los que venían por su milagro, pero había un segundo grupo, no todos estaban ahí por milagro. Y el segundo grupo de la multitud lo constituían los maestros religiosos. ¿Cuál era el propósito de los maestros religiosos? Llevarse a Cristo, desacreditar a Cristo, hacer caer a Cristo. Ellos no estaban ahí para su milagro. Ellos estaban ahí para la primera que Cristo fallara, cortarle la cabeza, llevárselo preso y decir, este es un mentiroso. Entonces la multitud estaba compuesta por los que estaban interesados por los panes y los peces y también estaba compuesta por los maestros religiosos. Volvemos al capítulo 2 y cuando nosotros estamos en el capítulo 2 que aprendimos el domingo pasado, cuando Cristo sanó al paralítico, ¿qué empezaron? Cuando le perdonó los pecados, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a cavilar y empezaron a pensar más de Cristo, porque Cristo te estaba haciendo igual que Dios. Porque ¿quién puede perdonar pecados? Si no solo Dios, y Cristo estaba perdonando pecados. Cristo se estaba haciendo igual a Dios y eso tiene un progreso. Capítulo 2, verso 6, cavilaban. Capítulo 2, versículo 16, lo critican por comer con publicanos y pecadores. ¿Pero qué hace este comiendo con gente pecadora? Capítulo 2, versículo 24, se cuestionan o lo empiezan a cuestionar por el día de reposo. Y me estoy saltando algunas cosas. Pero en el capítulo 3, versículo 2, miren lo que pasa. Vamos conmigo, capítulo 3, verso 2. ¿Y qué pasa en el capítulo 3, verso 2? Ya estas personas están en un punto, ellos son parte de la multitud. Y le acechaban para ver si en el día de reposo les sanaría. ¿A fin de qué? De poder acusarle. Ya ellos están tan envenenados en contra de Cristo, que ahora ellos están atrás de Cristo. A ellos no les importa el milagro, no les importa ni sanidad ni nada. Ellos lo que quieren es, nada más que te equivoques, te cortamos la cabeza. Falso, eres un mentiroso, eres un hereje, tú no eres el Hijo de Dios, tú no eres Dios mismo. Eso querían ellos. Al final lo lograron. Recuerden qué pasó en la cruz del Calvario. Pero Dios estaba al control aún de eso. Capítulo 3, verso 21. Y dice, cuando lo oyeron los suyos, porque ¿quiénes eran este segundo grupo de la multitud? ¿Quiénes eran? Judíos igual que Cristo. Eran descendientes de Abraham. Eran el pueblo de Israel. Eran maestros del pueblo de Dios. Los que más debían haber abrazado a Cristo eran esta gente.
Los que más debían estar contentos porque Cristo vino eran ellos, y ellos mismos le están dando la espalda a Cristo y no creen en Cristo y quieren que Cristo fracase. ¿Y qué dice el verso 21? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron ¿para qué? Para prenderle. Hoy sí te cogemos preso. Hoy sí. Hoy nada más que eso, preso. Te vas preso. Porque decían, está fuera de sí. Este es lo que está es loco. Este es lo que está es loco. Entonces, tenemos dos grupos, y uno de esos grupos, los discípulos, que seguían a Cristo. No lo veían con claridad completamente, pero seguían a Cristo. Y tenemos un segundo grupo, que es la multitud, que está compuesta por los que querían su beneficio, y está compuesta por los maestros religiosos de Israel, judíos, que querían que Cristo se equivocara para prenderle. Ahora podemos ver el versículo 12. Y dice, para que viendo, vean y no perciban. Déjame leerles algo. ¿Qué provoca la parábola en estos dos grupos? Que a diferencia de los discípulos, les servían por razones equivocadas, porque no sabían quién era Cristo realmente. O sea, la parábola va a dividir los dos grupos, y Cristo tiene un propósito con eso. Y dice nuestro texto, voy a volver a leer el 11, y les digo, a vosotros he dado a saber el misterio del reino de Dios. ¿A vosotros quién es? A los discípulos. Les estoy dando un conocimiento progresivo de ahora en adelante, más a los que están fuera, a los que no son los discípulos, la multitud, solo les voy a hablar por parábola. Solo voy a utilizar este recurso. Y uno se pregunta, ¿y para qué, Señor Jesucristo? Versículo 12. Para que viendo vean, ellos están viendo a Cristo lo que está haciendo, pero ¿qué va a pasar? Y no perciban. La palabra percibir tiene que ver también con conocimiento, pero en pasado. Aunque ellos vean, en pasado ellos no entienden, ellos no comprenden nada de lo que está pasando. Y oyendo oigan y no entiendan. Y vuelvo a decir, y oyendo oigan, pero que ellos no comprendan, no entiendan lo que está pasando. Y lo que está pasando aquí, o lo que Cristo nos quiere dejar claro, es que los discípulos no han avanzado en su comprensión de quién era Jesucristo. Y lo que Cristo hace es dejarlo a su libre empresa. Ustedes dirán, pero qué malo es Jesús. Pero piense hasta aquí, ¿por dónde Cristo empezó a enseñar? En la sinagoga de los judíos. ¿Cuántos milagros y cuántas señales hizo que confirmaban que Él era el Cristo? Muchas. ¿Qué hacía cada vez que iba a enseñar? Se dedicaba a enseñarles a ellos primero que todo, el mismo patrón que vemos en los apóstoles. ¿Y qué hicieron ellos? No entendían nada. Lo que Cristo hace es simplemente dejar de seguir invirtiendo tiempo en explicarle tanto a personas que no quieren entender, a personas que no dan fruto. Después de tanta enseñanza, después de tanta explicación, y no dan fruto. Seguían sin creer. Hasta aquí hemos visto que Jesucristo iba a la sinagoga, que Jesucristo les enseñaba día, estaba enseñando, noche, estaba enseñando, que enseñaba en las casas, que enseñaba en el monte, que enseñaba en la tierra, que enseñaba desde un barco, y ellos seguían sin creer, y ellos seguían sin dar fruto. Por otra parte, estaban los discípulos, aquellos en los que la palabra cae, el mensaje del evangelio da fruto, y nosotros podemos ver cómo ellos van creciendo, cómo se van volviendo más piadosos, cómo viven más y más para la gloria de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? Versículo 12, segunda parte. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué es lo que está pasando? Cristo los está dejando, como le decíamos ahorita,
por su libre albedrío, por sus propios esfuerzos, por su libre empresa. Cristo no les está haciendo nada malo. Cristo les ha dedicado tiempo, enseñanza, energía, esfuerzo, pero ellos no entendían a Cristo. Ellos no entendían las verdades del Evangelio que Cristo les estaba enseñando. Por lo tanto, ¿qué hizo Cristo? Simplemente no les voy a explicar más. Les sigo dando la enseñanza, ellos siguen participando de lo que estoy enseñando, pero como diríamos, no sé si saben lo que es la palabra remedial, ya no hay remediales para ustedes, ya no hay repaso. Aquí tienen la enseñanza. No sé si se acuerdan el rico y Lázaro. ¿Se acuerdan el rico y Lázaro? ¿Qué era lo que quería el rico después que murieron los dos? Él quería que mandaran a alguien, se le apareciera a alguien de los muertos a ver a sus hermanos. ¿Y qué fue lo que se le respondió a esa petición? A los profetas tienen, que los oigan a ellos. La palabra está aquí, que crean. Ellos podían ver el mensaje de los profetas y creer y arrepentirse. Ellos podían escuchar las enseñanzas de Jesús y creer y arrepentirse, pero ellos no querían creer. ¿Qué hace Cristo? Con los que estaban creyendo, con los que le estaban buscando, ahora les trae más claridad todavía del reino de Dios. Pero en Cristo no hay injusticia. Así mismo pasa con la vida de cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que darle gloria y gracias a Dios los que estemos aquí y los que hayamos creído en Cristo para salvación. Porque si Dios no interviene en nuestra vida, nosotros no tuviéramos más claridad de quién es Él. Si Dios nos deja a nosotros mismos por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios entendimientos, nosotros estuviéramos o en la multitud que lo está buscando por un beneficio o en lo que lo están criticando constantemente. No sé si han visto personas que constantemente están criticando a Cristo. O en un tercer grupo que no está aquí, que es más peligroso todavía, que son los que no les importa nada. No les importa ni el milagro, ni criticar, ni tampoco creen y se arrepienten. Por la soberana gracia de Dios, aún con nuestro poco entendimiento, aún con nuestra poca comprensión, cuando tú te arrepientes y crees y te acercas a Cristo, en su gracia, Él te va dando más entendimiento de su palabra y más entendimiento de su palabra. Eso es lo que está sucediendo aquí. Eso es lo que está pasando en este texto. ¿Qué dice el versículo 13? Se dirige de nuevo a sus discípulos y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? La Reina Valera no lo traduce exacto aquí. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? La Biblia de las Américas lo tiene mejor, los que la tienen, la Biblia de las Américas, pero sería algo así. No perciben esta parábola, ¿cómo entenderán? Y aquí perciben, está hablando en tiempo pasado, no perciben, no ven en pasado esta parábola, ¿cómo van a entender las que vienen en el futuro? Ahora los discípulos que le siguen por las razones correctas van a tener más revelación. Él les está declarando, tienen que empezar a comprender esto que les estoy diciendo a medida que se los voy explicando. Y ahora pasa a algo inusual, algo que él no había hecho en su ministerio, y del versículo 14 al 20 les va a empezar a explicar la parábola. Y una vez más, por mi voz, no lo puedo leer, quisiera leerlo. Vayan leyendo con su vista los versículos del 14 al 19. Pueden leerlo hasta el 20, léanlo del 14 al 19. Y lo que Cristo empieza a hacer es explicar la parábola. Su explicación en lo que usted va leyendo, por favor, lea, para que esté como los buenos verianos, esté convencido de que lo que le estamos enseñando está en la palabra del Señor. Versículos del 14 al 19, lo que está haciendo es presentando tres terrenos, pero que tienen un común denominador. ¿Cuál es el común denominador de los tres terrenos? Son infértiles, no dan fruto. Ninguno de estos tres terrenos, aunque son terrenos diferentes, aunque son situaciones diferentes, tienen un común denominador. ¿Y el común denominador cuál es? No dan frutos. Y entonces nos habla de los que cayeron junto al camino, nos habla de los que cayeron en pedregales y nos habla de los que cayeron en espinos. Y hay algo que yo quiero que nos preguntemos. ¿Quién es el sembrador en esta parábola? Y el sembrador es
Cristo. Cristo es quien está sembrando. Y en este ejemplo lo que está haciendo es citar 3 tipos de situaciones donde no dan fruto, donde las personas no creen ni se arrepienten, donde sus vidas no son transformadas por la obra de Cristo. Y estos son los 3 ejemplos que da. Y el primer ejemplo es, están los que escuchan, pero Satanás los tienta y enseguida se alejan de la palabra. Están los que escuchan y hasta se alegran. ¡Wow! ¡Qué bueno eso que oí! ¡Qué bonito eso que el pastor me está diciendo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Pero cuando vienen las situaciones adversas, por ser cristiano, dice el texto, tampoco dan fruto. Ahí mismo se apagó todo lo que iba a acontecer. Y hay un tercer grupo que son los que escuchan, pero el deseo de tener más y más, el deseo de tener más riqueza, no los deja percibir completamente y tampoco dan fruto. Ninguno de los 3 grupos llegaron a ser convertidos. Llegaron a ser parte de la multitud, pero no llegaron a ser convertidos. ¿Dónde está el punto, mi hermano? Porque yo quiero que me entienda a dónde quiero llegar. Nosotros le dedicamos mucho tiempo a los terrenos, a lo que significa cada uno, a quién es. Pero el punto de Cristo es, Él pone esos 3 ejemplos, pero piense cuántos ejemplos más no existen de personas que no dan fruto por situaciones diferentes que no son esas 3. Esas 3 yo creo que son generales. Yo creo que de alguna manera u otra todos nos podemos identificar en algún momento con alguna, pero existen muchas más. Y quizás tú estás aquí hoy y tú estás escuchando el mensaje del Evangelio y todavía no has dado fruto. Todavía no has entendido el Evangelio. Todavía no te has arrepentido y no has creído. Y si tu situación no está en ninguna de estas 3, ¿qué tú dices? Yo estoy bien, porque a mí no me interesa el dinero, porque a mí Satanás no me tienta y porque, qué sé yo no tengo problema. No, mi hermano, eso no es lo que quiere decir el texto. El texto lo que quiere es que tú evalúes si las enseñanzas de Cristo y del Evangelio las estás oyendo, las estás obedeciendo, las estás viviendo. Evalúa a la luz de esta parábola si estás dando fruto o no estás dando fruto. No pienses y te compares solo con estos 3 ejemplos. Compárate con todos los ejemplos que existan donde tú te encuentras ahora mismo que te están prohibiendo o te están deteniendo para dar el fruto que Dios quiere que tú des en tu vida. Punto 1, hay un terreno infértil. Punto 2, hay un terreno fértil. Versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen, ese oyen, recuerden que tiene que ver, obedecen la palabra y la reciben y dan fruto en varias escalas, 30, 60 y 100 por 1. En el segundo grupo, la palabra cae y la palabra empieza a florecer. La palabra empieza a dar fruto. Mateo 12:33 nos enseña, el árbol se conoce por el fruto que da. Nosotros decimos en el campo, una mata de naranja que da naranja, una mata de mango da mango. Tú puedes decir que eres creyente. Pregunta, ¿estás viviendo como un creyente? La palabra de Dios que ha sido sembrada en ti, el Evangelio de Cristo, el reino de Cristo está creciendo en tu corazón y en tu vida y tú estás comportándote como un verdadero creyente. Pablo le dice a los romanos, en la epístola a los romanos capítulo 7, verso 4, recuerda, nuestra unión con Cristo es para que llevemos fruto para Dios. Si tú te has unido a Cristo, es para dar fruto. Si tú eres un cristiano inerte, que no avanzas, que no te mueves, no hay fruto en tu vida, entonces no eres cristiano. A los Colosenses en el capítulo 1, versículo 10, le dice algo precioso. Y le hace una declaración. Le dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El verdadero creyente da fruto. El verdadero creyente se conoce por su fruto.
Ahora, yo no quiero causar confusión. Yo no quiero que usted entienda fruto como venir a la iglesia, ofrendar y evangelizar. Y sí es parte del fruto, pero no es todo el fruto. Hay otra parte del fruto que es la más engañosa y es donde quiere llegar y es la que nadie ve. Y esa se llama carácter cristiano. Dios quiere que nosotros demos fruto con un carácter piadoso. Por eso a los Gálatas le dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo. Un cristiano cada día más amoroso, un cristiano cada día más gozoso, paz, un cristiano cada día, venga lo que venga, pero si el año pasado me alteraba mucho, ahora me altera un poquito menos. Y cuando vuelva a venir la otra crisis, me altera un poquito menos. Paciente, un cristiano que cuando no tiene lo que quiere, ahora entiende que Dios está trabajando y que tiene que tener paciencia. Benigno no es como los fariseos que están buscando quien caiga para cortarle la cabeza, sino que hay benignidad, hay bondad dentro de él. Fidelidad es un cristiano que aunque la pornografía le llegue, aunque los amigotes lleguen del lado de él a tentarle, él se mantiene fiel para su Dios. Es un cristiano que tiene mansedumbre. Aunque le estén dando con el palo en la cabeza, él está aguantando y mostrando a Cristo. Y no porque no tenga argumentos para defenderse, sino que la gloria de Cristo es más importante para él que defenderse. Un cristiano que tiene dominio propio, que se controla, se autocontrola, porque la gloria de su Señor es que está en juego. Pregunta, ¿estás dando este fruto? El reino de Cristo está creciendo en ti. Está creciendo el reino de Cristo en ti. Jesús es el sembrador. Él está sembrando la palabra, el mensaje del reino que debe crecer en cada corazón. Si tú dices que tú eres un buen terreno, pero tu vida no está cambiando, tú estás engañándote. Si tú eres menos espiritual que el año pasado, te estás engañando. Si tu vida no avanza, te estás engañando, mi hermano. Y te llamo a tiempo para que despiertes y te arrepientas y creas, porque en Cristo hay esperanza. Esto no es un mensaje de condenación. Esto es un mensaje de salvación. Él no quería que esos fariseos se quedaran sin salvación. Simplemente están sufriendo la condena, la consecuencia de ignorarlo a él, el Mesías. Pero la misma palabra enseña que todo el que cree y se arrepienta, ¿qué va a ser? Salvo. Cualquier fariseo, cualquier judío, cualquier chino, cualquier brujero, cualquier prostituta, cualquier borracho, cualquier persona que reconozca sus pecados, se arrepiente y cree en Cristo para salvación, será salvo. Y el reino de Dios irá creciendo y creciendo y creciendo dentro de él. Hay dos terrenos, la multitud y los discípulos. Hay dos terrenos y hay dos respuestas. Infertilidad no dan fruto. Infertilidad dan fruto. ¿Cuál es la decisión de Jesús? Es la de seguir trayendo claridad a los del terreno fértil, a los que abrazaron el mensaje, a los que son sus discípulos. Matthew Henry dice, si no entendemos las verdades claras del Evangelio, ¿cómo podremos entender las más difíciles? A veces hay personas que se convierten. Me dice, pastor, yo me quiero estudiar eso de Apocalipsis, que si premilenarista, que si amilenarista, que si posmilenarista. ¿Se escucha? Que si dispensacionalista, que si pretribulacionista de 3 años, de 7 años, que se me olvidaron ya cuántas posturas más hay. Y yo le pregunto, ¿pero tú entiendes el Evangelio? Ah, no lo entiendo. Olvídate de estudiar este Apocalipsis ahora, mi hermano. Cada creyente que está aquí, que tiene sus grandes dudas, quizás buenas, dudas de eclesiología, que si predestinación, que si no predestinación, que si esto, que si lo otro. Y yo te pregunto a todos los que están aquí, ¿entiendes el Evangelio? ¿Entiendes que tú eres un gran pecador, que ibas camino al infierno y que Cristo es un gran salvador, donde único vas a encontrar salvación? Si no entiendes eso, para todos tus estudios. No te estudies nada más y ponte a estudiar el Evangelio. Búscate un hermano aquí en la iglesia. Tenemos el discipulado de Marcos. Son 6 clases que nos permiten poquito a poco ir al lado de usted enseñándole el Evangelio. Y dile, yo quiero, pastor, yo quiero entender más el Evangelio. Si no logran capturarme, porque a veces
ando por diferentes partes, acérquese a algún hermano de bienvenida, al hermano William también, al hermano Nicolás, y pídanle que le busquen a alguien que les enseñe el Evangelio. Si usted no entiende el Evangelio, no va a entender nada más. Es como un rompecabezas. Para que las piezas puedan encajar, hay ciertas piezas que hay que poner primero. Si usted no pone la pieza del Evangelio, usted no puede armar su rompecabezas. Es como un jueguito de bloques que van subiendo. Si usted no pone los primeros bloques, no va a poder armar nada más. Eventualmente, a medida que usted tiene un entendimiento más claro de quién es Cristo y de lo que Cristo hizo por nosotros, usted empieza a pasar por la Biblia y es como que ahora usted dice, ¿lo estoy entendiendo todo? ¿O estoy entendiendo más? Y a medida que tiene más revelación de Cristo, pasa el tiempo y ahora entiende más todavía. Y muchos de nosotros, cuántos disparates no decíamos hace 10 años, hace 5 años. Pero por la pura gracia de Dios, Él nos va dando más entendimiento, Él nos va dando más claridad. Al escuchar la parábola, uno puede pensar en dos grupos. Y uno puede pensar e identificar la multitud con el mundo y los discípulos con la iglesia. La pregunta, ¿el mundo sigue a Jesús? No. Entonces la multitud no la podemos ubicar dentro del mundo. Y aquí viene, atiende un momentico, mis hermanos. La multitud tenemos que ubicarla dentro de la iglesia. Las personas que estaban siguiendo a Cristo es una representación de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de los verdaderos creyentes regenerados que son parte de la membresía de la iglesia, sino de todas las personas que vienen domingo tras domingo a la iglesia. Esas personas no están en el mundo. Las personas de la parábola están representadas aquí, entre tú y yo, entre nosotros. Antes que digan amén, miren esto, mis hermanos. Pongamos a la multitud aquí dentro de la iglesia. Si nosotros hacemos eso, los estamos poniendo no como creyentes, sino como multitud. Y al igual que Jesús enseñaba el mensaje del Evangelio del Reino de Dios en la iglesia, domingo tras domingo, estamos enseñando el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Estamos enseñando domingo tras domingo que somos grandes pecadores, que necesitamos ese gran Salvador que es Cristo Jesús. Te dirás, hasta ahí, qué bien, qué bonito. Mi hermano, si ubicamos a la multitud dentro de la iglesia, entonces estamos diciendo que aquí adentro hay dos grupos más, aparte de los discípulos. Hay un grupo que vino hoy aquí por los panes y los peces. Hay un grupo que vino hoy aquí para que su matrimonio sea bendecido, vino quizás por una enfermedad, vino para que le den un dinero, vino buscando una ayuda. Y sabemos que en parte todos quizás en algún momento fuimos motivados. Pero ¿qué aprendimos la semana pasada? Hay algo más importante y es venir aquí por Cristo. Si tú estás en la multitud en ese grupo, entiende que tú no eres un terreno fértil. Si todavía tú no estás aquí por Cristo y por quién es Cristo, y eso no significa, y lo repito, que no oremos porque Dios nos sane, porque Dios nos provea, porque todos aquí oramos cuando un niño se nos enferma, todos aquí oramos para que Dios nos provea un mejor trabajo, todos aquí oramos porque Dios nos aumente $1, $2 de salario, todos hacemos esa oración, pero esa no debe ser nuestra razón principal cuando venimos a Cristo. Nuestra razón principal cuando venimos a Cristo, ¿cuál debe ser? La salvación. Pero si decimos eso, también estamos diciendo que en este grupo grande hay un grupo de la multitud que no solo son los que vienen por los panes y los peces, sino que son, por decirlo de alguna manera, los criticones. Los criticones son los que no vienen como los buenos verianos para ver si lo que se está diciendo es la palabra de Dios, sino que aún sin abrir la palabra, ya están criticando y ya están cuestionando lo que se les va a enseñar. Su corazón está duro como una roca, su corazón no es de carne, su corazón es de piedra. Y son los que están, mira, lo dijo mal, mira, no es esto, mira lo otro. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cada vez que criticamos? Nosotros nos sentamos en la silla de Dios como juez. Y lo que nosotros buscamos cuando señalamos públicamente la falta de otro, ¿saben qué cosa es? Que nos reconozcan a nosotros mismos. Cuando usted critica públicamente a otras personas, lo que usted está buscando es reconocimiento para sí. ¿Qué es lo que querían los maestros religiosos? Tenían celo de Cristo. Que no siguieran a Cristo, que lo siguieran a ellos. ¿Quién es ese Cristo que se hace pasar por Dios? Nosotros hasta ahora éramos los rabíes, nosotros hasta ahora éramos los maestros. Mi hermano,
Si decimos que aquí en la iglesia están la multitud de los discípulos, aquí hoy hay criticones. Aquí hoy hay personas que han venido por los panes y los peces. Pero como le decíamos ahorita, esto es un mensaje de salvación. Estás a tiempo de arrepentirte y de que el Señor cambie tu corazón. Y de que empieces a venir a la iglesia y de que salgas de tu casa, le digas al Señor, Señor, habla mi corazón a través de la palabra. Habla mi vida, transforma mi mente, que yo salga más santo de la iglesia hoy, que yo salga más regenerado. Y sí, sigue los versículos que nota el pastor. No estamos diciendo que apagues tu cerebro, no estamos diciendo que dejes tu cerebro en la puerta. Sí, sigue escudriñando, no vaya a ser que te vendan gato por liebre, pero no desde la crítica, sino desde la benignidad, desde el amor, desde la bondad, como quien busca que el Señor diga lo que tiene que decir, no como quien busca criticar. Eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos eran hipócritas y los fariseos lo que querían era demeritar el ministerio de Cristo. No haga eso con los pastores que se paran aquí a predicar. Cuando usted se siente a escuchar un mensaje, dígale, Señor, habla mi vida. Si usted ve un disparate, acérquese al predicador. Dígale, mira, veo esto que no es congruente, pero no salga murmurando, no salga desacreditando, porque yo creo que ese no es el espíritu de Cristo. Los que hacen eso no tienen el espíritu de Cristo. Mis hermanos, gracias a Dios que en un grupo tan grande como este no solo hay personas que vienen por interés, que se pueden arrepentir y venir por los motivos correctos. Y Dios en su gracia le puede dar esos motivos secundarios. Y no solo hay personas criticones, sino que gracias a Dios están los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Son aquellos en los que la palabra cae en mensaje del Evangelio y dan fruto. Tú puedes notar cómo van creciendo, cómo se van volviendo más piadosos, cómo viven más y más para la gloria de Dios. Capítulo 3, versículo 35. La mamá de Jesucristo viene con sus hermanos, vienen a ver a Cristo. Cristo está ministrando y le dicen, tu mamá y tus hermanos están allá afuera. ¿Qué responde Cristo? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Solo los que viven para Cristo, solo aquellos los que el mensaje del Evangelio los está transformando, son los verdaderos discípulos. En muchas ocasiones, estos discípulos, con las verdades del Evangelio que son predicadas, y yo lo veo aquí predicando, y tú ves las lágrimas como caen por sus ojos de arrepentimiento, y tú ves cómo sus vidas florecen, y tú ves cómo, aún siendo pecadores, pero están luchando porque su matrimonio no se deshaga, están luchando porque sus hijos sean más piadosos, están luchando por glorificar a Cristo en medio de este mundo quebrantado, como veíamos hoy en el libro que estamos viendo los hombres. En medio de este mundo lleno de pecado, tú ves que su interés porque la palabra transforme su vida. Y Dios quiera que haya más discípulos que multitud aquí hoy. Dios quiera que haya más discípulos que multitud. Por el Señor lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los verdaderos discípulos entienden la gracia y la misericordia de Dios. Muchas veces tú no eres confrontado por la palabra porque no entiendes el Evangelio. Dedícate a estudiar el Evangelio. Medita en el Evangelio para que la palabra pueda dar el fruto correcto en ti, para que la semilla pueda germinar. Mi hermano, esta parábola no se trata de que seamos mejores sembradores, sino que tú te preguntes ahora mismo, pregúntate, ¿qué tipo de terreno eres? ¿Eres un terreno infértil o eres un terreno fértil? Creo que con los argumentos que hemos dado puedes evaluar qué está pasando en tu vida. ¿Estás progresando en tu entendimiento del Evangelio? El entendimiento del Evangelio que estás teniendo está transformando tu manera de vivir. ¿Estás viendo menos pornografía o ninguna? Dios quiera que ninguna. ¿Estás menos preocupado por las cosas de la tierra y estás más preocupado por las cosas del cielo? ¿A quién quieres agradar cuando te vistes? ¿A quién quieres agradar cuando haces cualquier cosa? ¿Para quién estás viviendo? ¿Para la gloria de Dios o para tu propia gloria? Hay muchas maneras de evaluar este mensaje y hay muchas maneras de evaluar si de verdad somos un terreno fértil.
¿Tienes más pasión por la palabra del Señor? ¿Tienes más pasión por la oración? ¿Tienes más pasión por los perdidos? ¿Tienes más pasión por las personas que te rodean y no están entendiendo el Evangelio? ¿O eres apático y no te interesa nada de lo que está pasando a tu alrededor? Solo te interesa, es que yo tengo tantos problemas, pastor. Mi hermano, te voy a decir algo. Todos tenemos muchos problemas. Posiblemente todos los que estamos aquí, todos tenemos muchos problemas. Muy pocos de nosotros están en no me acuerdo qué cosa es, la nube de Valencia, no sé, la cosa esa de Valencia. Muy pocos de nosotros. La mayoría de nosotros estamos cargados, atiborrados, llenos de problemas. Muchos de nosotros posiblemente hoy queríamos quedarnos en la casa y no venir a la iglesia. Pero por la gracia de Dios estamos aquí. Porque el Espíritu Santo no nos deja tranquilos. El Espíritu Santo nos anima a venir y seguir escuchando su palabra. ¿Estás dando fruto? Pregúntate. No solo fruto externo, sino fruto de carácter. John Flavel decía, 1628 a 1691, las Escrituras enseñan la mejor manera de vivir, la manera más noble de sufrir y la forma más consoladora de morir. Hermano, las Escrituras son para la vida. Puedes creer que entiendes muchos misterios y muchas cosas y puedes hasta explicarlas, pero si estas verdades no están transformando tu vida, no eres un terreno fértil, eres un terreno infértil. Si le pregunto a tu esposa es más santa que hace 3 años o está igual, ¿qué me respondería? Si le pregunto a tu esposo está creciendo en piedad y en carácter cristiano o está igual, ¿qué me respondería? Está peor, pastor. Está insoportable. Y así le podemos preguntar a los hijos, los que vinieron al baby shower ayer, lo conversamos. Los hijos nos ven, a los hijos no los engañamos. Ven acá, tu papá está leyendo y orando la Biblia. ¿La Biblia qué es eso, pastor? Un librito como este así. Pastor, yo no he visto eso en mi casa. Mi hermano, analicemos cómo estamos viviendo. La Biblia nos está transformando, mi hermano. Y última vez, y no me puedo cansar, en caso de que no, vaya delante de Cristo, pídale perdón y dile, Señor, te he estado fallando. No he estado viniendo a la iglesia para que tú me hables. No vengo los viernes para que me hables. Vengo a criticar. O quizás vengo solamente y cada domingo pidiéndote para que me aumente, para que me sane, para que me aumente, para que me sane, para que me bendiga, para que me bendiga, para que me bendiga. Y se me ha olvidado lo más importante, que es la salvación, la santificación, que eres tú mismo, Señor. Padre, ayúdame a poner mi corazón en orden. Ayúdame a poner mi mente en orden. ¿Crees que eres de la multitud o de los discípulos? ¿Cuánto está cambiando tu vida? ¿Obedeces la palabra de Dios? Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te pedimos, Dios, por tu palabra, Señor, por esta parábola que tiene tanto para enseñarnos, Dios. Te pedimos que tu palabra florezca, que el mensaje del Evangelio florezca, Señor. Que tú hables a nuestros corazones, Señor. Padre, no nos dejes iguales, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo se mueva con poder dentro de nosotros, Señor. Y que nos podamos negar a cualquier gloria, que nos podamos negar a cualquier reconocimiento y que solo busquemos tu reconocimiento y tu gloria, Señor. Padre Dios, tumba las caretas de nuestra cara, Señor, y ayúdanos a vivir, a ser una sola persona delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser el mismo, Señor, en todas partes. Y si en alguna de las partes esa versión no nos gusta, pues ayúdanos a arrepentirnos, a creer. Obra en nuestro corazón, Señor, no nos dejes igual. Gracias por tu salvación. Gracias por los discípulos tuyos que hay aquí hoy. Aquellos que han creído y se han arrepentido. Gracias, Señor. Gracias porque cada día nos das entendimiento, nos das más entendimiento de quién tú eres, Señor. Glorifícate y ayúdanos a seguir meditando en estas verdades. Ayúdanos a que nada nos desvíe la mente de ti, Señor. Ni las tentaciones, ni el dinero, ni la prueba y la aflicción. Que nada desvíe nuestra atención de ti, Señor. Por los méritos de Cristo
y en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.